Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por la sintonía y por darme la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje, una palabra de fe, de ánimo, de bendición y una palabra que nos anime en tiempos de crisis como la que estamos viviendo. Hoy día voy a compartir acerca del tiempo que vivimos. Creo, es mi apreciación personal, que vivimos tiempos de juicio divino. De eso voy a hablar en unos segundos. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Y para darle sustento y un soporte sólido a la enseñanza, quiero leer lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 26, verso 9. Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y otra versión dice, cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Es muy importante, Isaías 26, 9. Cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. La historia del trato de Dios con el ser humano desde el mismo comienzo estuvo marcado por la rebelión y la desobediencia. Este libro sagrado, la Biblia, desde el libro de Génesis, demuestra que el ser humano siempre estuvo inclinado al pecado. Y en el Génesis mismo vemos esta triste realidad desde los primeros capítulos de la Biblia. Allí aparecen los juicios divinos y como respuesta ante tanta iniquidad y el desprecio por las leyes y ordenanzas divinas, Dios ejerce juicio. Desde el mismo Génesis encontramos esta verdad. Y no me cabe ninguna duda que este no es un tema agradable para ninguno de nosotros. Quiero decirles que para mí tampoco es agradable hablar de juicio en tiempos de pandemia. Sin embargo, quiero decirles que, aunque no es agradable, la palabra de Dios es muy transparente y nos habla en relación a este asunto de una manera clara y rotunda. Ahora echemos una mirada rápida al libro de Génesis. El primer libro de la Biblia, Génesis, dice en el capítulo 3 que el ser humano, Adán y Eva, se rebelaron y pecaron en contra de Dios. No obedecieron la orden divina. La desobediencia causó expulsión del huerto del Edén, del paraíso, y eso se llama juicio. Luego, del capítulo 6 al 8, dice la Biblia que el pecado, la rebelión, la depravación del ser humano llegó a tal extremo que Dios tuvo que enviar un juicio nuevamente, el diluvio. El diluvio fue el fruto, la consecuencia de una abierta desobediencia y rebelión ante las leyes naturales que Dios había establecido. Y en el capítulo 11 aparece otra señal de pecaminosidad, se llama la arrogancia. La arrogancia que llevó al ser humano a levantar una torre, la Torre de Babel. ¿Cuál fue el juicio allí? El juicio fue la confusión de las lenguas. Entonces, encontramos que en los primeros capítulos de la Biblia ya hay tres juicios. El juicio sobre Adán y Eva, el juicio del diluvio y ahora la Torre de Babel. Sin embargo, no termina ahí. En el Génesis hay cuatro juicios muy claros, muy evidentes. El capítulo 18 habla de la perversión sexual de Sodoma y Gomorra. Allí aparece el primer intercesor. Abraham, cuando Dios le cuenta que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercede. Pero el juicio estaba decretado y efectivamente Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Sí, fíjense ustedes lo que pasa. Y en el Antiguo Testamento es todo el libro, todo el Antiguo Testamento es un testimonio de los juicios divinos. Vino juicio sobre Faraón, juicio sobre Israel, y así el pecado y la rebelión fueron castigados. Israel muchísimas veces fue castigado a causa de su
desviación de su pecado y rebelión. Muchas veces, aquí está el testimonio, el pueblo de Dios escogido fue oprimido por naciones extranjeras, fue llevado cautivo a otras naciones a causa de su pecado y allí hubo juicio. O sea, desde la misma creación del ser humano, Dios se ha visto en la necesidad de traer juicio para ordenar sus criaturas, ordenar a sus hijos, ordenar a su pueblo. Mire, lea la historia de Nehemías, Esther, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel y Joel. En todos ellos aparece juicio, pero también hay una señal. Hay misericordia de Dios. Hay un ánimo divino de restauración. Fíjense que el pueblo escogido de Dios llegó al extremo de ofrecer a sus hijos a los dioses falsos y ofrecerlos en holocausto. Sacrificaron sus propios hijos y la sociedad moderna sacrifica al niño no nacido en el vientre materno. Así es como Dios en el capítulo 22 del libro de Ezequiel establece una verdad tremenda. El título del capítulo 22 dice así: los pecados de Jerusalén. Quiero leer solamente para ilustrar, a modo de información e ilustración, lo que sucedió. En el verso 26 al 29 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis leyes se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancia injusta. Y sus profetas recurrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. Note usted la tremenda mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Luego dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aún en medio de un juicio divino, Dios busca a alguien que pueda interceder. Jesús mismo, ahora, vino del cielo a demostrar el amor del Padre. Hizo milagros, señales y maravillas. Sin embargo, él mismo dice en el capítulo 23, verso 37 de Mateo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En el capítulo 24 de Mateo, en el verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús advirtió que vendría un juicio sobre sus hijos, sobre sus escogidos, y que el templo sería destruido. Y eso ocurrió el año 70 de nuestra era. O sea, no solamente antes de Jesús, sino aún Jesucristo anunció que habría juicio. Yo sé que no es nada agradable mencionar que ahora el mundo está bajo un juicio celestial. Se dice muchas cosas, pero mi concepción, mi percepción, lo que yo entiendo es que hay un juicio derramado sobre la tierra. La impiedad, el aborto, el matrimonio igualitario, leyes sobre la eutanasia, cambian lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La enseñanza en la escuela, la destrucción de la sencillez, de la inocencia de un niño. En fin, las sociedades se han corrompido y han levantado la bandera, que es un arco, el arco iris, los colores del arco iris, que es un símbolo celestial, es un símbolo del pacto de Dios, es un símbolo divino.
lo han pervertido. Dios tenía que permitir que ocurriera algo para llamarnos la atención. Miren, en el caso de nuestro país, el presidente llamó a los pastores a orar. Nunca había ocurrido un desayuno pastoral en nuestro país, por primera vez. Y fue gracias a esta epidemia, a este juicio, porque dijo, clamemos a Dios para que Dios tenga misericordia de nuestra patria. En Estados Unidos es común el desayuno en el Palacio de Gobierno, en la Casa Blanca, el presidente con los pastores, pero aquí en Chile, por primera vez. Entonces, ¿por qué ocurrió? Porque hay un pueblo que está intercediendo. Porque Dios, a pesar de los juicios, siempre ha mostrado misericordia y compasión. Y Él quiere mostrar su misericordia ahora. Pero se requiere que intercedamos. Se requiere que clamemos a Dios. Ciertamente no seremos como Jonás, que al principio no obedeció, sino que escapó porque él quería ver la destrucción de Nínive. Pero Dios, en el libro de Jonás, se muestra como un Dios que, aunque decreta un juicio, Él quiere que sus hijos clamen y manda a Jonás a pedirle a esa ciudad de Nínive, 120.000 habitantes, que se arrepientan. Se arrepintieron y no ocurrió el daño que se esperaba. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versos 13 y 14 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo y oraren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En medio de una declaración de juicio, una advertencia divina, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, si se humillare mi pueblo. Este tiempo de juicio sobre el mundo es un tiempo también de corrección para la iglesia, para ordenar las prioridades, porque nadie, ningún ministro puede negar que el tiempo menos ocupado de la vida cristiana es en la oración, o dicho de otra manera, las reuniones de oración son las que menos congregan hermanos. Congregaciones donde hay miles de creyentes que se reúnen el domingo, no llegan ni a cientos de esos miles los que se congregan para orar. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de que Dios puede cambiar un juicio en bendición, como lo promete en el libro de Joel. Es muy importante que entendamos en tiempo de juicio que los creyentes fuimos exonerados de los juicios divinos a causa de la obra de Cristo. No hay juicio sobre nosotros, sin embargo hay corrección, hay disciplina, y este tiempo de juicio para el mundo creo que se ha transformado también en un tiempo de disciplina, de corrección de parte de Dios. Y así como Eva, después de recibir, junto con Adán, el juicio y la expulsión, Dios le hace una promesa maravillosa, le dice que de su simiente levantaría al Redentor. O sea, más claro dónde. Dios, en medio del juicio, quiere manifestar su gracia. Luego, en el juicio del diluvio, cuando Dios decide destruir la tierra, escoge un hombre. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque Dios quería preservar la raza humana. Y en juicio hace una excepción. La iglesia es la excepción. Jesucristo fue crucificado para que tú y yo no seamos juzgados. Sin embargo, corregidos, disciplinados, sí. Ahora, quiero llevarlos al profeta Joel. El profeta Joel tiene una particularidad muy, muy especial. En el libro de Joel, se me extravió el libro de Joel, pero ya lo tengo aquí. En el capítulo 1 del libro de Joel, no lo voy a leer todos, son 3 capítulos, el título dice devastación de la tierra por la langosta. Dios declara que la langosta destruiría los sembradíos, las cosechas de la tierra de los hijos escogidos. Llama en el capítulo 2, da la alarma en Monte Santo, tiemblen los moradores de la tierra, porque el día de Jehová está cercano. Decreta que hay un juicio sobre su pueblo en el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero Dios llama al arrepentimiento. Y eso es lo que está haciendo ahora el Señor. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, llamando a su iglesia a doblar las rodillas y a clamar como lo hizo Joel. Dice la Biblia, convertíos
dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Estoy leyendo en Joel capítulo 2, versos 12, 13 y 14. ¿Quién sabe si volverá? Me encanta este pasaje. Y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación a Jehová nuestro Dios. Dios llama al arrepentimiento para que ese juicio termine. El arrepentimiento, el volverse a Dios, el volver a clamar como en los tiempos antiguos, permitirá que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Porque aquí dice, verso 18, quiero darle una lista de cómo Dios cambia un juicio en bendición. Dice así, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios es un Dios perdonador. Escúcheme bien, no tenga temor al juicio. Dios es un Dios perdonador. Debemos aprender a orar por nuestras ciudades, por nuestras naciones. Esta señal llega a varias naciones. En su país, usted conéctese para orar por su país, para que se cambien las leyes perversas, para que Dios perdone la impiedad de los gobernantes. La palabra de Dios dice en Joel que primero hay juicio y luego viene una restauración. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio por las naciones. Dios no solamente va a perdonar, va a proveer el alimento y además restaurará la dignidad. Verso 20. Haré alejar de vosotros al del norte, y echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental. Verso 20. Dios va a alejar este virus, alejará a nuestros enemigos. Dios hará algo especial. Dios lo hará para la gloria de su nombre. Porque su palabra no volverá vacía. El Dios que servimos en medio del juicio decretado sobre el pueblo de Dios, de acuerdo al profeta Joel, dice estas palabras: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El mismo Dios que había decretado juicios dice, hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Restaurará Dios el fruto de la tierra. No habrá más vergüenza. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aleluya. La primera lluvia ya cayó el día de Pentecostés. Esperamos ahora la lluvia tardía. Verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y mire la promesa divina. Nunca más su pueblo será avergonzado. Los que confían en Jehová no serán avergonzados. Dios restaura. Dios es un Dios de restauración. Él restaurará lo que hayas perdido. Lo que se haya perdido este tiempo, el Señor promete restaurarlo porque su palabra no volverá vacía. Amén. Y luego dice, el verso 28 al 30, precioso. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios promete la llenura del Espíritu Santo y la salvación de todas las naciones. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y espantoso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tiempo de juicio, pero tiempo también en el cual Dios
quiere manifestar sobre ustedes, sobre todos nosotros, sobre las naciones de la tierra, su infinita misericordia. Así como Dios le comunicó a Abraham el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra, Dios ha establecido juicio. Dice la Biblia en Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios tenía que enviar juicio. Ahora, Satanás no está a sus anchas haciendo daño sin que Dios nos lo permita. Dios siempre permitió que naciones extranjeras dominaran y oprimieran a sus hijos, pero no era porque Satanás hacía de las suyas por hacer, era bajo la permisión divina. Dios ha permitido esta plaga, esta epidemia, esta pandemia, para corregir y para traer juicio sobre la tierra. Pero es nuestro tiempo de intercesión. Debemos interceder como Daniel en el capítulo 9, que él dice: Dios, nuestros gobernantes se apartaron de ti, hemos pecado, hemos fallado. El mismo Daniel se culpa a sí mismo. Él no era culpable, él no tenía culpa de nada. Sin embargo, se culpa en el capítulo 9 de su libro. Sin embargo, lo que Dios hace es perdonar y manda un ángel para decirle: esto se va a terminar. Quiero decirte que tarde o temprano esta epidemia termina, pero lo más importante es que tú y yo nos dediquemos tiempo para interceder por nuestros seres queridos, por la iglesia donde nos congregamos, por los pastores, orar por la ciudad donde vivimos, por la región donde estamos, el país, y orar para que Dios, en su infinita misericordia, al ver a su pueblo humillado, al ver a sus hijos clamando, invocando su nombre, derrame misericordia y salvación. Él perdone a su pueblo, provee alimento, aleje este enemigo, llene de su gloria la tierra. Quiero terminar con estas palabras. Cuando el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, Pedro tomó estas palabras del libro de Joel capítulo 2. Esto lo dicho por el profeta Joel, dijo en el capítulo 2: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y estaban bajo el yugo romano, estaban bajo una opresión. Sin embargo, Dios derramó de su espíritu, porque lo único que necesitamos ahora es que la iglesia del Señor sea llena del Espíritu Santo, los dones fluyan para que haya sanidad y para que el ángel de Dios guarde a cada uno de sus hijos. Amén. Tiempo de juicio, pero tiempo de bendición. Tiempo de gloria, tiempo de restauración. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor misericordia. Señor, perdona a nuestros gobernantes, legisladores, que han despreciado tus leyes y han legislado en contra de tu palabra, abiertamente en rebelión a lo que tú has establecido en tu palabra. Sin embargo, aunque ellos quisieron levantar los muros de Sodoma y Gomorra, Señor, nosotros levantamos un muro ahora y nos ponemos en la brecha para clamar misericordia. Ten piedad, Señor, de nuestras naciones. Ten misericordia de nuestras ciudades. Señor, ten compasión de tu pueblo, de tus escogidos. Gracias por este tiempo de intercesión al cual tú nos estás llamando para orar, para clamar. Señor, y tú, solícito por tu tierra, restaurarás, bendecirás y manifestarás tu gloria y tu poder. Manifiéstate ahora en favor de cada nación donde llega esta señal. Extiende tu gracia sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus escogidos. Extiende tu poder y derrama de tu espíritu. Tú lo prometiste, Señor, que lo harías al principio y al final. Así como al comienzo lo hiciste el día de Pentecostés, hazlo, Señor, antes del juicio final. Derrama de tu Espíritu Santo. Queremos ser llenos de tu gloria, llenos de tu gracia, llenos de los dones para ministrar tu bendita palabra con poder y autoridad. Sana a los enfermos que están al alcance de mi voz. Señor, manifiesta ahora mismo tu gracia, manifiesta ahora mismo tu bondad, manifiesta ahora mismo que tú eres un Dios de compasión y de misericordia, como lo hiciste con el pueblo de Israel, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por que nuestro clamor ha llegado a ti. Gracias, Señor, porque no solo en nuestro país estamos orando cada día, sino en cada una de las naciones donde llega esta señal, estarán orando por el bien del país, para que esta epidemia se detenga y para que la iglesia se transforme en una iglesia intercesora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Sin duda, no es fácil hablar de juicio, no es fácil hablar de disciplina, todos queremos recibir una palabra de ánimo, pero si se humillaren mi pueblo, dice el Señor, y oraren, sanaré su tierra. Necesitamos pedir perdón
En algunas naciones, muchos creyentes eligieron presidentes ateos que desprecian la palabra. Y ahora estamos viviendo las consecuencias por los desatinos, por la torpeza de no tener discernimiento. Pero Dios sigue siendo un Dios compasivo. El Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, derrame su favor sobre cada uno de ustedes. Y recuerde que no importa las circunstancias, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos. Somos bendecidos para bendecir y ahora somos llamados para interceder. Que el Señor les bendiga mucho y recuerden, si pueden, tomen un tiempo y escríbanme. Ahí aparece una dirección, una página web en su pantalla. Quiero saber cómo recibe usted esta señal y en qué nación la recibe. Un abrazo, sean bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.